Hola, 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 ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo contenido en ReverQuest VR. Y hoy vamos a hablar, después de unos días sin tener contenido, vamos a hablar brevemente de un par de noticias, una de ellas bastante importante, de lo que son los visores Meta y concretamente más Quest 2 y Quest 3, porque son dos noticias relacionadas con estos dos visores. En cuanto a Quest 2, bueno, pues la noticia es que se ha puesto de manifiesto nuevamente después de un tiempo, una noticia que salió en su momento en octubre de 2022, que en aquel momento no se le dio tanta importancia, pero que ahora adquiere un poquito más de importancia por las consecuencias que puede llegar incluso a tener esta noticia de cara al futuro, tanto de visores Quest como del propio mundo de la VR, XR y AR. Bien, ¿por qué digo esto? Porque en este artículo una serie de estudios que hizo Wall Street Journal, que ya sabes que es un medio de comunicación de Estados Unidos, pues en octubre de 2022 quiero recordar que, bueno, cuando hubo ese boom tan fuerte con MetaQuest 2, eh, pues se ha relacionado fundamentalmente con el hecho de que estuvimos en una época de pandemia, como sabéis, desde 2020. Y bueno, pues un poco se unió el éxito que tuvo la VR en ese momento al hecho de que todos estábamos encerrados, que estábamos en pandemia, y entonces este tipo de dispositivos coincidió en su lanzamiento con esta situación de sanidad que hubo en todo el mundo, y esto hizo que el boom de las Quest 2 fuera mucho más evidente. Pero esto ha quedado en entredicho al sacar esta noticia a colación de estos estudios que hizo Wall Street Journal allá por octubre de 2022. ¿Por qué he comentado esto de la pandemia? Porque hay que recordar que en octubre de 2022 ya estábamos fuera de la pandemia, ya podíamos salir a la calle sin ningún tipo de problema, no había encierros ni nada por el estilo, estábamos todos prácticamente vacunados, con lo cual los datos que os voy a dar a continuación, unirlos al hecho de la pandemia, pues no parece que sea lo lógico. ¿Qué ocurrió en octubre de 2022 cuando se hizo este estudio? Pues que parece ser que había en ese momento justamente como usuarios activos usando visores Quest 2 nada más y nada menos que 6,37 millones de usuarios en todo el mundo que usaban de forma habitual visores Quest 2 en aquella época, en octubre de 2022. ¿Qué quiere decir esto? Que esa estimación que hay de que las MetaQuest 2 han vendido más de 20 millones de unidades, que realmente esta cifra nunca nos la ha llegado a dar de forma oficial Meta, pero es algo sabido en cierta manera que MetaQuest 2 fue un gran éxito y que la cifra que siempre se da son más de 20 millones de unidades vendidas, lo cual es una verdadera locura hablando del mundo de VR y de visores VR. Pues parece que esta cifra de que haya 6,37 millones de usuarios en aquella época activos usando visores Quest, pues corrobora que efectivamente parece ser que las ventas fueron de 20 millones de unidades o más, lógicamente, de visores MetaQuest 2 en aquella época. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque eso sí lo recuerdo yo bastante bien, se asemejaba en aquella época a las ventas que había tanto de Sony PlayStation 5, que era la que en aquel momento se estaba vendiendo. Hay que recordar que Sony PlayStation 5 tuvo al principio muchos problemas logísticos y demás, había muy pocas unidades disponibles, pero aún así esto no le quita nada de valor al hecho de que estos visores MetaQuest 2 estuvieran vendiendo exactamente lo mismo, incluso superando las ventas de Xbox Series X y Series S, y las de PlayStation 5 teniéndolas muy cerca. Esto nos da una imagen de lo potente, digamos así, que era el efecto que produjo las MetaQuest 2, su lanzamiento en el mercado de la VR y lo que ha supuesto para el mundo de la VR y para que mucha más gente conozca esta tecnología que a nosotros tanto nos apasiona, ¿no? Por tanto, que es muy interesante que comentemos esto en comunidad porque, bueno, pues quita ese mito de que las MetaQuest 2
tuvo tanto éxito debido al tema de la pandemia y demás, cuando estamos viendo unas cifras espectaculares a nivel de VR, y que no tienen nada que ver con el efecto de la pandemia. Por tanto, quitamos ese mito de que la MetaQuest 2 tuvo tanto éxito por el tema de la pandemia, y además ratificamos esas enormes ventas que hubo de MetaQuest 2 en su momento, y lógicamente las consecuencias evidentes que está teniendo en todo el mundo de la VR, a nivel de desarrolladores, a nivel de usuarios que cada vez se interesan más por estas tecnologías, etcétera, etcétera. Por tanto, pues ahí está el interés de esta noticia que os quería traer en el día de hoy. Y la segunda noticia, quizá la más importante a nivel actual, de las que vamos a comentar en el día de hoy, es el hecho de que la V64 para visores Quest ya está, como se suele decir, rulando, ya se está empezando a distribuir de manera oficial a los distintos visores, y trae grandes mejoras que hemos comentado en vídeos anteriores, pero que ahora podemos traer con más detalle y realmente ver pues lo importante que va a ser esta V64, sobre todo a ciertos niveles de nuestros visores MetaQuest 3, porque está muy centrada en visores MetaQuest 3 esta V64. ¿Qué mejora esta V64? ¿Qué nos vamos a encontrar realmente llamativo en esta V64? Pues sin duda alguna lo más llamativo son las mejoras bastante evidentes que vamos a encontrar dentro de lo que es el pass-through a color que nos trae las MetaQuest 3. ¿Y en qué sentido vamos a tener mejoras en ese pass-through a color? Pues os lo voy a comentar. Por un lado tendremos una gran optimización, todo esto lo ha comentado Andrew Bosworth, tendremos una gran actualización de lo que es la resolución a la que vemos ese pass-through a color. Han llevado más allá, digamos así, los motores de las cámaras y de todo el sistema pass-through que tiene las MetaQuest 3, mejorándolo bastante en cuanto a la resolución que vamos a captar cuando estemos viendo el paso a color a partir de esta V64. Por otro lado, ya lo comentamos en algún momento, va a haber mejoras a nivel de color, de lo que es la colorimetría, de el tema del contraste, brillo contraste, y sobre todo lo que va a llamar mucho la atención es a nivel de rango dinámico, lo que nosotros conocemos como HDR, o esa tecnología que hace que veamos todo como mucho más realista, ¿no? Mucho más, con unos colores más vivos, más semejantes a la realidad. Y por otro lado también vamos a tener una reducción del grano, sobre todo en entornos adversos, es decir, cuando estamos un poco más en situaciones de más oscuridad. Ya sabemos que el pass-through tiende a generar granito o un poco de grano, y que hace que la imagen no sea del todo nítida. Pues también se ha optimizado y se ha intentado sacar en estos tres ámbitos, y especialmente en este del grano, todo el partido a las cámaras y a los motores que hacen funcionar el paso a color de las MetaQuest 3, para darnos realmente la mejor experiencia posible con nuestras MetaQuest 3 a la hora de usar el paso a color. ¿Y por qué esto es importante? Pues por un lado porque nos va a permitir ya de forma definitiva, o al menos eso es lo que nos comenta Andrew Bosworth, manejar dispositivos sin tener que quitarnos el visor, por ejemplo móviles, ver la pantalla de nuestro ordenador, etcétera, de forma nítida, con un detalle más fino, y como digo, sin tener que quitarnos el visor. Y por otro lado, pues por ejemplo las experiencias a nivel de realidad aumentada, realidad mixta, pues lógicamente al tener una mejor calidad del paso a color, pues van a mejorar todas las experiencias que juguemos en realidad mixta y realidad aumentada, de forma que va a parecer todo mucho más realista y mucho más espectacular. Esto habrá que comprobarlo una vez que tengamos la V64. Ya cuando a mí me llegue os haré un pequeño testeo, y os haré una pequeña review comentando si realmente todo esto es así, pero esto es lo que nos ha comentado Andrew Bosworth, que llega con la V64 y es la actualización más importante que se ha realizado hasta el momento en lo que se refiere al ámbito del paso a color, realidad mixta y aumentada de lo que es nuestro visor MetaQuest 3. Por otro lado, también vendrán otras mejoras, como por ejemplo el hecho de que podremos conectar, ya sabemos que el micro a la hora de grabar, por ejemplo, para streamers y para creadores de contenidos, como es mi caso, pues para grabar, o si vosotros queréis grabar cualquier vídeo, lo que sea, para grabar con el micro, pues el micro todavía sigue dando muchos problemas, no se escucha del todo bien,
y bueno, y ciertas cuestiones que hacen que grabar con ese micro pues no nos dé el mejor resultado a la hora de mostrar nuestros contenidos a la comunidad, en mi caso, por ejemplo. Por tanto, se ha abierto la posibilidad de conectar mediante USB tipo C micrófonos externos para poder grabar, obviar el micro que viene con el visor y poder usar un micro externo que nos permita obtener mejor calidad cuando hacemos nuestros gameplays, etcétera, etcétera. Y a mí me parece una mejora también interesante, que cuantas más posibilidades nos den para poder tener la mejor experiencia en todos los niveles, pues mucho mejor. Y también esto irá, ya digo, conectándolo a través del cable USB tipo C. Por otro lado, también llega el famoso modo echado en la cama o modo tendido o lie down, como se dice en inglés, para MetaQuest 3. Esta mejora viene para MetaQuest 3 porque ya sabemos que en la anterior V63 este sistema ya estaba permitido en lo que son las Quest 2 y las Quest Pro. Y nos dijeron que próximamente llegaría a Quest 3. Pues ya con esta V64, este modo tendido o echado para ver películas, etcétera, etcétera, que los que lo utilicen, que no es mi caso, pero bueno, yo veo que puede tener utilidad para otros usuarios que sí lo quieran usar, pues ya lo tendremos disponible a partir de la V64 también para visores MetaQuest 3. Y por último, tendremos también una cuestión que también influye sobre todo a streamers, creadores de contenidos, etcétera. Bueno, pues muchas veces cuando estamos grabando algo con el visor, un gameplay o cualquier cosa, y nos tenemos que quitar el visor para hacer cualquier cosa, o porque nos llama nuestra esposa o cualquier cosa, o nuestros hijos, pues cuando nos volvemos a poner el visor vemos que la grabación se ha cortado. Pues con este sistema que van a implementar en la V64, aunque nos quitemos el visor y lo volvamos a poner, o simplemente para teclear algo, lo que sea, no se va a perder la grabación. Y esto también me parece muy interesante, pues sobre todo, ya digo, para creadores de contenidos y demás. Así que bueno, pues como vemos, en la V64 van a llegar mejoras muy importantes a nuestro visor MetaQuest 3 especialmente. Ya he dicho al principio que esta actualización va especialmente enfocada a visores MetaQuest 3, a su pass-through y otras características. Y por tanto, igual que ha habido otras que se han centrado en otros visores, pues aquí tenemos una especialmente dedicada a nuestras MetaQuest 3, aquellos que seamos usuarios de MetaQuest 3. Y bueno, pues nada más, ReverQuest maníacos, esto es lo que os puedo comentar en el día de hoy. Bueno, espero que durante esta semana pueda un poco ya entrar en una cierta normalidad a nivel de trabajo personal y pueda un poco ya ir desarrollando otro tipo de contenido, tipo tutoriales y demás. Bueno, pues para también dar ese contenido a los usuarios que se puedan interesar por ello. Por lo demás, bueno, pues seguiremos comentando cualquier noticia, cualquier cuestión que salga los próximos días, horas y demás, pues lo iremos comentando aquí en el canal como hemos hecho en el día de hoy. Pues nada más, ReverQuest maníacos, espero que tengáis un día excelente, que hayáis disfrutado el vídeo como siempre, os haya parecido interesante. Ya iremos comentando lo que nos parece la V64 una vez que ya la tengamos en el visor. Y bueno, pues eso, que paséis un buen día y nos vemos muy pronto aquí en más contenidos en ReverQuest VR. No olvidéis nunca el me gusta, vuestros comentarios para mantener ese feedback en comunidad, el me gusta para que otros usuarios conozcan este vídeo, el canal, etcétera, y se unan a nosotros. Y por otro lado, pues el hecho de que si habéis descubierto el canal con este vídeo, os ha parecido interesante, os ha gustado, suscribíos, marcad la campanita en todos y a disfrutar del resto de contenidos del canal, tanto los que ya están publicados como los que irán viniendo poco a poco a lo largo de las semanas, meses, días, etcétera. Nos vemos pronto, que paséis buen día, chao, chao.